Queridos espectadores, estimados seguidores, bienvenidos. Les saludo a todos con cariño y respeto. En los videos anteriores sobre milagros, hablamos de los milagros atribuidos al profeta Mahoma, como el viaje nocturno, Mirak, la división de la luna, la multiplicación de alimentos y agua, la curación de enfermos, la resurrección de muertos, así como los milagros que se afirman lo hacen superior a otros profetas. También analizamos los milagros atribuidos a Jesús, como resucitar a los muertos, crear y dar vida a un pájaro, curar a los enfermos, y los milagros atribuidos a Moisés, como abrir un camino en el Mar Rojo, convertir su bastón en serpiente o dragón para superar al faraón y sus magos, y el milagro de su mano blanca, Yed y Beisa, así como el viaje de Moisés con el siervo sabio. Además, nos detuvimos en la figura de David, cómo era como persona, el hecho de que ordenó matar a su comandante Urías, la mentira de que cometió adulterio con Betsabé y que de esa relación nació Salomón. Analizamos el significado de que hiciera tasbih, alabanzas, junto a montañas, animales y aves. Y también hablamos sobre la administración de su reino. En nuestro siguiente video, queridos espectadores, analizamos juntos cuál fue la herencia que dejó a su hijo Salomón, quiénes eran los genios que estaban bajo el mando de Salomón, su capacidad para comunicarse con las aves y la abubilla, su conocimiento del lenguaje de las hormigas, las estatuas en el palacio desde donde gobernaba su reino, la visita de la gobernante de Saba, Belquis, y la interpretación de la creencia sobre el traslado del trono de Belquis. En el video anterior analizamos juntos el milagro atribuido al profeta Abraham de ser arrojado al fuego y no quemarse, así como la evaluación de otros acontecimientos relacionados. Entre los acontecimientos que evaluamos se encontraban la lucha de Abraham por el monoteísmo frente a la sociedad y sus gobernantes, el hecho de romper los ídolos y colgar el hacha en el cuello del ídolo más grande, su explicación del monoteísmo usando las metáforas de las estrellas, la luna y el sol para señalar la existencia de Dios como creador de todo, el análisis de si Abraham tenía alguna relación con Baluc-Lugol en Urfa, si realmente sacrificó a su hijo Ismael, o según otra narración, a Isaac, tras el sueño que tuvo, además de las acusaciones de que Abraham mintió 3 o 4 veces, el hecho de dejar a su esposa y a su hijo Ismael en un lugar desolado y solitario en la Meca, y finalmente el origen del agua de Zamzam y la caminata entre Safa y Marwa que se realiza durante la peregrinación, todo lo cual analizamos juntos. En este video analizaremos los milagros y acontecimientos del profeta Yunus, evaluándolos de acuerdo con la Suna y las leyes divinas Sunetullah. Entre estos temas abordaremos si el profeta Yunus fue realmente tragado por el pez, el significado del sorteo, Kurachekimi, el sentido de las palabras Gam, Hud y Kuluch Saibi, cómo se cometieron estos errores, la diferencia entre emigrar, Ikret, y huir, y si existe una contradicción en el Corán respecto a la diferencia de expresión entre 100,000 personas y más de 100,000 personas. Además, responderemos a la pregunta consultando los capítulos 1, 2, 3 y 4 del libro de Jonás en la Torá. Analizaremos cómo se relata en esos capítulos, cómo la narración de la Torá llegó a nuestros libros de hadices y exégesis a través de las tradiciones, y posteriormente realizaremos juntos análisis acordes al Corán y a la Sunna de Alá. Queridos espectadores, como nuestro video sobre el profeta Yunus será muy extenso, la sección en la que comparto con ustedes el método y la metodología que hemos identificado a partir del Corán como introducción a nuestros videos sobre milagros, la resumiré en 1 o 2 frases en lugar de explicar detalladamente los nombres de las suras y los números de los versículos, y luego pasaré a las explicaciones relacionadas con Yunus. El primer punto de este resumen es que la palabra milagro nunca aparece ni se utiliza en el Corán como término.
En su lugar, se utilizan las palabras ayat o allá, que también significan milagro. Dependiendo del contexto en el que se utilicen en el versículo, pueden significar señal, indicio, algo extraordinario o interesante, mensaje, lección, advertencia, signos del poder y la fuerza de Dios, versículos del Corán, misión profética, institución de la profecía y el propio Corán. En segundo lugar, los mensajeros del Corán, es decir, los profetas, también se han definido a sí mismos como siervos de Dios y seres humanos, igual que nosotros. En tercer lugar, han declarado con sus propias palabras, en el lenguaje de los versículos, que la única diferencia de los mensajeros de Dios es que reciben la revelación de parte de Dios. 4. Las funciones de los mensajeros de Dios, los profetas, son transmitir el mensaje, anunciar buenas nuevas, advertir, dedicación, aclarar y mantener siempre claro el mensaje, glorificar a Dios purificándolo de toda asociación, recordar, aconsejar, ser una medida y guiar. El Corán también nos informa que algunos mensajeros tenían funciones de autoridad, arbitraje y juicio. 5. Los mensajeros de Dios, al cumplir con estas funciones, solo siguieron la revelación como única fuente. 6. Los mensajeros de Dios han dedicado la religión, el Islam, exclusivamente a Dios. Ellos mismos han expresado en el lenguaje de los versículos que no son legisladores. 7. Si los mensajeros no cumplen con su deber de dedicar todo a Dios, el Corán los amenaza con la muerte. 8. Los politeístas de la Meca y otras comunidades han pedido muchos milagros a los profetas que les fueron enviados como mensajeros. 9. Ante estas peticiones, el Corán les ha dado una respuesta negativa, indicando que la fe es una cuestión de voluntad y elección. 10. El Corán ha declarado que no habrá cambio ni alteración en la ley de Dios, Sunetullah, para sus mensajeros y sus destinatarios, y que Dios es dueño de la piedad, la responsabilidad y está en el camino recto. Se ha opuesto a la arbitrariedad de pensar, ¿acaso no puede suceder si Dios quiere? El Corán ha pedido a quienes estudian sobre él que mediante la razón, el conocimiento, el entendimiento, la reflexión, la meditación, la contemplación, el razonamiento y la comprensión, lleguen a los significados semánticos en los diferentes niveles de las aleyas. 12. Si no realizan estos estudios, es decir, si no se convierten en individuos o sociedades del Corán y la revelación, ha advertido que les lloverá desgracia. Se ha informado que estas personas y sociedades serán incapacitadas y no podrán alcanzar verdades personales ni sociales. Queridos espectadores, ahora, a la luz de esta información y enfoques de principios, comencemos con un resumen de cómo se narra en los capítulos 1, 2, 3 y 4 del libro de Jonás en la Torá, para que los milagros y temas de Jonás se revelen en toda su claridad. La palabra del Señor vino a Jonás, la palabra del Señor llegó a Jonás. La maldad de la gran ciudad de Nínive ha llegado hasta mí. En nuestras palabras, ve a Nínive y llama a esos malvados hacia mí. Pero Jonás huyó de la presencia del Señor. Llegó a la orilla del mar. Allí se subió a un barco que encontró. El Señor envió un gran viento sobre el mar. Los marineros tuvieron miedo. Cada uno clamó a sus propios dioses. Para aligerar el barco, comenzaron a arrojar al mar la carga que llevaban. Jonás, en cambio, había bajado al fondo del barco y, agotado, se quedó dormido sin enterarse de lo que sucedía. El capitán del barco se acercó a Jonás. «Oye tú, hombre dormido, levántate y clama a tu Dios. Quizás tu Dios se acuerde de nosotros y no perezcamos». Los que estaban en el barco hablaron entre sí y dijeron: «Averigüemos mediante un sorteo por culpa de quién nos ha sobrevenido esta desgracia». Hicieron un sorteo. El sorteo recayó sobre Jonás. Interrogaron a Jonás e intentaron entender por qué huía. Finalmente, Jonás les dijo: «La causa de sus problemas soy yo.
arrójenme al mar para que el mar se calme y se tranquilice para ustedes. A pesar de todos los esfuerzos de los que estaban en el barco, como la tormenta no cesaba, arrojaron a Jonás al mar. El furor del mar, la tormenta y el embravecimiento de las olas se detuvieron. Entonces los marineros sintieron un gran temor del Señor, ofrecieron sacrificios y prometieron votos. El Señor preparó un gran pez para que se tragara a Jonás. Jonás permaneció 3 días y 3 noches en el vientre del pez. Desde el vientre del pez, Jonás oró a Dios y el Señor habló al pez. El pez vomitó a Jonás en tierra firme. 2 veces vino la palabra del Señor a Jonás: levántate y ve a Nínive. Según la expresión de la Torá, ve a la gran ciudad de Nínive y llámalos hacia mí con mis palabras. Jonás fue a Nínive y transmitió al pueblo y al rey de Nínive que si no se arrepentían y volvían al Señor, en 40 días todos en Nínive, junto con sus animales y niños, serían destruidos por completo. El rey se levantó de su trono y creyó junto con su pueblo. Se quitó su manto, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza, y envió a sus hombres importantes entre el pueblo. Que todos, personas, animales, ganado y ovejas, se cubran de cilicio y clamen a Dios. Dijeron: ¿no? ¿Quién sabe? Tal vez el Señor se arrepienta, se aparte de su ira y así no perezcamos. Dios vio que se apartaron de su mal camino, continuando diciendo que Él pospuso el envío y su destrucción. Al final, después de expresarles a ustedes, queridos espectadores, la historia de Jonás en forma resumida, las secciones relevantes de la Torá que han sido descritas, veamos juntos cómo estos asuntos se transformaron en narraciones de hadices. Taberí, de Abu Hurairadán, Shoilen Akleder, el mensajero de Dios dijo: cuando Jonás subió al barco, el barco fue atrapado por una tormenta muy fuerte. Los que estaban en el barco dijeron: esta situación nos ha sobrevenido por los pecados de uno de nosotros. Jonás dijo: lo que les ha sucedido es por mi causa. Dijo: arrójenme al mar. Jonás, que al subir se cubrió el rostro y se fue a dormir a un lugar apartado del barco, no tenía idea de lo que estaba sucediendo, de las olas del mar, ni de que el mar estaba embravecido. Mientras él dormía, el viento estuvo a punto de hundir el barco. Todos los que estaban en el barco rezaron, pero el viento se intensificó aún más. Dijeron: traigan a ese hombre que está durmiendo, que también le rece a su Señor. Jonás oró junto con ellos. El viento se calmó. Jonás fue y volvió a dormirse. El viento se convirtió en tormenta. Estuvo a punto de hundir el barco. Despertaron a Jonás de nuevo y le dijeron: ruega otra vez a tu Señor para que la tormenta se detenga. Jonás oró. El viento se calmó y él volvió a dormir. Esta vez el viento sopló aún más fuerte. Trajeron a Jonás de nuevo. Él les dijo: todo esto está ocurriendo por mi culpa. Tírame al mar y sálvate. Él dijo: los que estaban en la nave, no os arrojaremos al mar sin echarlo a suertes. Ellos han dicho: echaron suertes 3 veces. Cada vez que echaban suertes le tocaba a Jonás, y cuando lo llevaron a la proa del barco para arrojarlo al mar, vieron que una gran ballena estaba esperando con la boca abierta. Donde quiera que pensaban arrojarlo desde el barco, la ballena aparecía allí lista. Finalmente arrojaron a Jonás al mar. El mar se calmó y la ballena se tragó a Jonás. Jonás permaneció en el vientre de la ballena durante exactamente 40 días. Otra narración que se relata extensamente en el Kamil Quran de Qurtubi y que se resume en la obra El Mefa'atuhul Gaib de Razi a través de la transmisión de Ibn Abbas es la siguiente. Jonás se enojó, llegó al mar Mediterráneo, vio un barco lleno de mercancías de comerciantes, listo para zarpar. Los marineros lo recibieron a bordo. Cuando llegaron al centro del mar, las olas provocadas por una tormenta estuvieron a punto de hundir el barco. Los marineros se reunieron de nuevo. Dijeron: cuando nos ocurre algo así, solemos echar suertes entre nosotros y preferimos la muerte de uno solo antes que la de todos. Entonces, en cada sorteo repetido, el nombre de Jonás salía elegido. Al ver esto, Jonás se envolvió en una manta, se arrojó al mar.
un pez se lo tragó. El pez primero lo llevó al río Nilo en Egipto, luego al mar de Persia, de allí al mar de El Betaik y después al Tigris, arrojándolo finalmente en una zona llana y amplia de las tierras de Nusaibín. Allí se refugió bajo la sombra de un árbol de ricino. La historia se cuenta con muchos más detalles. Queridos espectadores, Taberi, Qurtubi y Razi, tanto en sus libros de hadices como en sus exégesis, al interpretar los versículos del 139 al 148 de la Sura Safat, que relatan la historia del profeta Yunus, han tomado casi literalmente las mismas frases de los relatos de la Torá. Las han utilizado como interpretación de los versículos correspondientes y también han empleado estos hadices inventados como fuente. Queridos espectadores, para que se entienda claramente lo que queremos decir, quiero compartir con ustedes, como lección y advertencia para todos, un fragmento de la obra Historia de los Profetas, de nuestro maestro Asum Köksal, publicada por la Fundación Diyanet y presente en casi todas las bibliotecas, desde las escuelas hasta las cárceles, en los últimos años. Es una sección que se narra en total concordancia con la Torá. El profeta Yunus, enfadado, se marchó en la dirección que tenía delante. Se subió a un barco, no le cobraron ningún pasaje. Cuando Yunus, la paz sea con él, subió al barco, éste comenzó a tambalearse de un lado a otro, pero no podía avanzar ni retroceder. La tripulación del barco fue sorprendida por una tormenta violenta. Esto debe ser por el pecado de alguno de ustedes. En el barco hay un esclavo que ha huido de su amo. Dijeron, si hay un esclavo fugitivo, el barco no puede navegar. El profeta Yunus, la paz sea con él, comprendió que el pecador era él mismo. Preguntó, ¿qué le pasa a su barco que no avanza? Respondieron, no lo sabemos. Yunus, la paz sea con él, dijo, pero yo sí lo sé. Por eso hay un siervo que huye de su señor. Por Alá, mientras no lo arrojen al mar, el barco no podrá moverse. Esto es por mi culpa. Dijo, arrójenme al mar. Se negaron a arrojar al profeta Yunus, la paz sea con él, al mar. Y dijeron, por Alá, oh profeta de Dios, no te arrojaremos al mar. Entonces el profeta Yunus, la paz sea con él, dijo, entonces hagan un sorteo. Dijo, arrojen al mar a quien le toque en el sorteo. Entonces realizaron un sorteo entre ellos. El sorteo recayó sobre el profeta Yunus, la paz sea con él. El profeta Yunus, la paz sea con él, dijo, ¿acaso no les había dicho que esto ciertamente es por mi culpa? Dijo, pero aún así se negaron a arrojarlo al mar. Hicieron el sorteo 2 veces. Cuando el sorteo volvió a recaer sobre el profeta Yunus, la paz sea con él, él dijo, les había dicho que esto ciertamente es por mi culpa. Pero aún así, evitando arrojarlo al mar, recurrieron a un tercer sorteo. El sorteo volvió a recaer sobre el profeta Yunus, la paz sea con él. Al ver esto, el profeta Yunus, la paz sea con él, se arrojó inmediatamente al mar durante la noche. Cuando Alá, el Altísimo, quiso encerrar al profeta Yunus, la paz sea con él, en el vientre del pez, inspiró al pez para que lo atrapara y se lo tragara, pero sin herir su carne ni romper sus huesos. El pez se acercó al barco y empezó a mover la cola. Comenzó a agitarla. A él, oh pez, no te hemos hecho de Yunus un sustento. Te hemos hecho a ti y a tu vientre solo una protección para él, se le dijo. Se dice que el pez llevó a Yunus hasta el fondo del mar, a su lugar. Sobre el mismo tema, quiero compartir con ustedes un breve fragmento de la sección relacionada con Yunus, la paz sea con él, del primer volumen de la obra El Ahkamu fi Tarikh, cuyo original fue escrito por Ibnul Esir y que fue publicada en colaboración entre Hikmet Neshriyat y Okak Yayinchiluk. Así podremos ver con mayor claridad cómo nuestros mayores y maestros han abordado este tema para que nuestras mentes se aclaren y nuestros corazones encuentren tranquilidad. Porque el Islam es única y exclusivamente la religión que describen el Corán y la revelación.
Entendamos bien que consiste en construir nuestra mente, nuestro corazón y nuestra vida social sobre los principios de los versículos que nuestro Señor reveló a Harsen Muhammad. La paz y las bendiciones sean con él, y en estructurar la vida social según esos principios. Y debemos prestar atención a esto. En el día del juicio, Alá no nos hará ninguna pregunta ni de la Torá, ni del Evangelio, ni del libro de Zaratustra, ni de los comentarios y fuentes de hadices escritos por nuestros mayores, ni de los libros de historia. Y queridos espectadores, solo hay un libro del que nos preguntará, y ese es el Sagrado Corán. La rendición de cuentas, el interrogatorio estarán relacionados con hasta qué punto hemos podido hacer de la revelación el alimento de nuestra vida social, de nuestro corazón y de nuestra mente. Este tema se nos comunica de manera muy clara y explícita en el versículo 44 de la sura Az-Zukhruf. Después de hacer este importante recordatorio, ahora permítanme compartir con ustedes la sección sobre la historia del Islam. En el primer tomo de la obra titulada Historia del Islam de Ibn al-Athir, después de relatar cómo el profeta Yunus ibn Mata, se marchó enfadado, se continúa la narración, queridos espectadores, como si este relato hubiera sido tomado de la Torá y copiado línea por línea, como si se hubiera hecho un copiar y pegar. Para no confundir más su mente e incluso para no revolverles el estómago, Ibn al-Athir afortunadamente hizo tal cita en su obra, pero las obras escritas por grandes eruditos como Ibn Kathir, Ibn al-Athir y Tabarani no se quedaron en la época en que fueron escritas. Lamentablemente, en nuestra época también se siguen utilizando como obras de referencia. Constantemente se realizan simplificaciones, traducciones al turco, traducciones a diferentes idiomas y se utilizan como si fueran los libros fuente más importantes del Islam y persisten las creencias y convicciones de que lo que está escrito en ellos corresponde a la religión islámica que Allah reveló y que el profeta transmitió. Pero para que estén completamente convencidos de que los libros escritos por nuestros mayores, ya sean libros de tafsir, de sira o de historia, no son la religión en sí, quiero transmitirles nuevamente el mismo tema citando a nuestro gran exegeta, el estimado El Malulu Hamdi Yasur, para que veamos con total claridad qué le puede suceder al Islam si se crea una religión a partir de esto. Nuestro estimado El Malulu Hamdi Yasur ha incluido y utilizado completamente en su tafsir los relatos de las fuentes que mencioné. En resumen, después de resumirles las creencias presentes en los relatos de la Torá y en los libros de tafsir que les mencioné hace un momento, añade una nota aparte de los hadices y los exegetas, y afortunadamente nos brinda la siguiente información esclarecedora. Nos muestra claramente que el profeta Yunus, la paz sea con él, se marchó debido a la angustia y opresión interior que sentía. Queridos espectadores, después de compartir con ustedes ejemplos de 3 fuentes históricas y exegéticas, incluyendo a nuestro maestro Hamdi Yasur, Ibnul Esir de la misma manera, y nuestro maestro Asum Köksal, así como extractos de la Torá, que es la fuente original, ahora pasemos al análisis de si las interpretaciones aceptadas en la historia del profeta Yunus, la paz sea con él, son realmente compatibles con la ley divina. Veamos, ¿son correctas estas interpretaciones? La información sobre el profeta Yunus que se proporciona en el Corán se encuentra en los versículos 48-50 de la Sura Al-Kalam, en los versículos 139, 148 de la Sura As-Safat y en los versículos 87-88 de la Sura Al-Anbiya. Queridos espectadores, permítanme decir que, cuando sea oportuno, abordaremos juntos las partes relevantes de estas secciones. Y comencemos primero con el tema más curioso,
el hecho de que el profeta Yunus fue tragado por el pez. Si observamos de cerca el significado etimológico de la palabra hut, que se traduce como pez, veremos que la palabra hut se utiliza en el Corán en las aleyas 61-63 de la Sura Al-Kahf, en la aleya 48 de la Sura Al-Qalam, en la aleya 142 de la Sura As-Safat y en la aleya 163 de la Sura Al-A'raf. Los lingüistas también han dado a la palabra hut el significado de pez, pero hay otra razón, otra atribución detrás de que se le haya dado y utilizado ese significado. Como saben, el término general para peces en árabe es la palabra semek. En la obra léxica Lisanul Arab de Alame Zebidi, que es una de las primeras obras, y en la lengua de los árabes beduinos, la palabra hut o haft se utiliza en su significado original para referirse a alguien que no se sacia, que no tiene sensación de saciedad y por ello muestra avidez y cae en la desesperación, el pesimismo, la tristeza y la aflicción debido a la insatisfacción. La razón por la que se llama hut al pez se ha entendido mucho mejor hoy en día gracias a investigaciones científicas y los aficionados principiantes a los acuarios que se interesan por los peces de acuario lo saben muy bien. Si se les da demasiada comida a los peces en el acuario, como no tienen sensación de saciedad o plenitud, los aficionados han visto que los peces pueden reventar y morir por comer en exceso. Por esta característica de los peces se les ha llamado hut. Sin embargo, el hut relacionado con el profeta Yunus no tiene nada que ver ni de cerca ni de lejos con un pez. Después de que el profeta Yunus fue encargado con la profecía, al ver que la gente de Nínive no lo escuchaba, no creía, no corregía sus malas acciones según la revelación de Dios y como sucedió con todos los mensajeros de Dios que fueron rechazados por sus pueblos, cayó en la desesperanza y la insatisfacción. Mostrando impaciencia, se sumió en el pesimismo, la angustia, la tristeza y la aflicción por la falta de fe de la gente, y huyendo como un fugitivo, abandonó Nínive. Es decir, el hut que se tragó al profeta Yunus no es un pez, sino el sentimiento de angustia, tristeza, aflicción, una crisis interna que lo consumía por dentro. Después de explicar así el significado de las palabras hut y haft, veamos juntos los versículos 87 y 88 de la Sura Al-Anbiya, que confirman este significado. Cuando el profeta Yunus quedó incapacitado para cumplir con su deber debido a esta crisis interna, a los sentimientos de tristeza y aflicción, y abandonó su misión profética sin permiso, dejando Nínive, se sometió a una especie de sorteo tanto en su viaje como en el lugar al que llegó. Utiliza un método similar al istihara que usamos en el sentido religioso. El Corán llama sahame al proceso que, después de reunir todos los datos e información necesarios para aclarar un tema y tomar una decisión, permite a la mente y la voluntad ganar tiempo, descansar y purificarse para tomar la decisión correcta a la luz de esa información. El significado raíz de la palabra sahame es flecha, y en los juegos de azar se refiere a sacar flechas entre sí. Si tuviéramos que dar ejemplos para que los de ahora lo entiendan, significa cosas como sacar la pajilla más corta, lanzar una moneda, adivinar en qué mano está, hacer que los pasos coincidan uno tras otro y otros similares. También se informa que puede significar fiebre por enfermedad, aburrimiento, angustia interna o que el rostro se ponga pálido o rojo por vergüenza. Queridos espectadores, si tuviéramos que explicar qué es la sahame de Hazreti Yunus, se refiere a la confrontación mutua de diferentes ideas y sentimientos en su mente, la lucha de pensamientos y emociones por influir en la voluntad y el hecho de que estos pensamientos giran constantemente en su cabeza. En el Corán, esto se expresa con la palabra sahame.
Cuando estos pensamientos y sentimientos se purificaron, cuando Hadreti Yunus recobró la razón y la revelación vino en su ayuda, cuando su mente y sus sentimientos se reconstruyeron con esa revelación, todas las confusiones, las discrepancias de ideas y las crisis internas en su cabeza se resolvieron. En el verso 87 de la Sura Anbiya expresó la luz, el arrepentimiento y el pesar de su mundo interior al decir, no hay más Dios que aquel que te subjanaca, ni traidor. Pidió perdón a su Señor. Es decir, no hay otro Dios más que tú. Yo te glorifico. Cuando se arrepiente diciendo, seguramente he sido uno de los que actuaron incorrectamente y en mi propio detrimento, nuestro Señor responde a la situación de Yunus como se expresa en el verso. Entonces le respondimos Yunus y lo salvamos del dolor y la pena. Nos informa que su mundo interior ha sido purificado con los versos constructivos que han eliminado la depresión, el dolor y la tristeza de Hazrat Yunus. Y en primer lugar se lo comunica al profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Alá sean con él. Que la paz de Alá sea sobre todos los mensajeros de Alá y sobre ustedes, sobre todos ustedes. La lección que debemos extraer de la historia del profeta Yunus, la advertencia y la motivación dirigidas al profeta, las mencionaremos al final de nuestro video. Pero después de explicar exactamente cómo la relación entre los marineros y el profeta Yunus de la leyenda de la Torá, el sorteo y el ser arrojado al mar, fue tomada tal cual, también expliquemos de paso la diferencia entre emigrar y huir. La mayoría de los mensajeros de Dios, empezando por el profeta Muhammad, Jesús, Moisés, Abraham, que la paz de Dios sea con todos ellos, han emigrado. Llamamos égira al hecho de que cuando ya no pueden cumplir con su misión de mensajeros en un lugar determinado, se trasladen a otro lugar con el permiso de su Señor, quien les ha encomendado esa misión. Pero presten atención, por favor, este permiso también se da a través de la revelación. Como ejemplo, mencionemos los versículos 10 de la Sura Al-Muzammil y 218 de la Sura Al-Baqara. En cambio, huir significa abandonar el deber y el lugar de la misión, no con el permiso de Dios, sino, como en el ejemplo del profeta Yunus, marcharse a otro lugar por un error propio, por una confusión interna o mental y dejar su misión. Quienes escriben traducciones o comentarios han interpretado esto en su sentido literal. Algunos han dicho que se trata del vientre del pez. Ir de oscuridad en oscuridad, y algunos dicen 40 días, otros dicen 40 días y 40 noches. Pero si hubieran leído la Aleya 257 de la Sura Al-Baqara, habrían visto que en el Corán la oscuridad y la luz se utilizan como metáforas. En la Aleya 257 de Al-Baqara, nuestro Señor dice, Él es el ayudante, guía, protector y cercano a las personas. Al decir, Él los saca de las tinieblas a la luz, también habrían sabido que la única y verdadera luz es la claridad mental y espiritual que construye la revelación, el Corán, en medio de las diversas oscuridades. Tampoco habrían dudado nunca que la oscuridad del profeta Yunus, como he intentado expresar desde el principio, era alcanzar la luz de la revelación al liberarse de la confusión mental, la angustia interior, la tristeza y la aflicción. Queridos espectadores, se expresa que el profeta Yunus es llamado Sinún a partir del versículo 87 de la Sura Al-Anbiya y de la obra lingüística llamada Lisanul Arab. Se entiende que el significado de Sin-Nun es poseedor de la espada y que por esta razón era de Nínive. De la misma manera que hoy cuando se habla de la tierra del té o de la tierra de las avellanas, entendemos y conocemos la región de Riz y Giresun, y como en nuestra época de estudiantes nos preguntaban en los exámenes ¿cuál es el granero de trigo de Turquía? Según la información histórica para las generaciones futuras. Todos sabían que la respuesta era la llanura de Konya. A los amigos de Konya les decíamos Etli Ekmek Kafalı,
Cuando estudiábamos en el internado en la escuela de maestros, decíamos esto y así dábamos a entender que ellos eran de Konya. Yo también soy de Konya. Que todos entiendan que no tengo ninguna intención de insultar a nadie. Tal como ocurre con estos usos, aprendemos de la historia que Nínive, especialmente con la espada, se convirtió en una ciudad de renombre en la producción de armas de guerra. Por eso a Yunus, la paz sea con él, se le ha llamado Sinún, el ninivita poseedor de la espada. Por último, algunas personas, al afirmar que hay desacuerdos, contradicciones e inconsistencias porque no entienden lo que leen en el Corán, insisten en la expresión de nuestro Corán sobre la población de Nínive, que dice 100,000 o más. Esta situación se menciona en el grupo de versículos 142 a 145 de la Sura As-Safat. Debe saberse que el Corán es la palabra de Dios y que para comprender su significado es necesario esforzarse, concentrarse, sudar y emprender un viaje desde la superficie hasta la esencia para alcanzar sus significados, que existen en capas somáticas y semánticas. A esto lo llamamos ulul elbab. Luego se requiere reflexión, recuerdo, contemplación, comprensión racional y profunda. Como ya hemos explicado repetidamente el significado de estas palabras al exponer el método y la metodología al inicio de la serie Milagros, remitimos a esos videos y continuamos. Cuando el profeta Yunus asumió su misión, la población de Nínive era de alrededor de 100,000 personas. Más tarde, después de que se arrepintió y su arrepentimiento fue aceptado, regresó por segunda vez a Nínive. En esa ocasión, el pueblo de la ciudad, junto con su rey, también se arrepintió y creyó, y así se arrepintieron como lo hizo el profeta Yunus. Y después de que creyeron, el profeta Yunus recibe apoyo en todos los aspectos y más de 100,000 personas creen y se convierten al Islam. Y el profeta Yunus continúa con su misión de mensajero para más de 100,000 personas. En realidad el Corán no es difícil y entender el Corán tampoco es difícil. Pero lo que es difícil es la confusión, la contradicción en la mente de las personas, la incapacidad de comprender de aquellos cerebros que intentan crear una religión a partir de relatos, leyendas de religiones antiguas y que contradicen el Corán. Queridos espectadores, la historia del profeta Yunus contiene lecciones, advertencias, buenas noticias y motivos de inspiración para el profeta Muhammad y para los musulmanes que deben asumir la misión profética de él. Especialmente no sean como el dueño del pez, el hombre del Nun. No abandonen la tarea que han asumido, no la dejen de lado hundiéndose en un pozo de emociones y sentimientos como Yunus. Sean pacientes en su misión, sean pacientes. Sin embargo, en este punto, permítanme decir que la comunidad islámica ha destruido y agotado el significado y el contenido de la palabra paciencia. La comunidad interpreta la paciencia desde el principio como resignarse ante las calamidades, desgracias y acontecimientos que le suceden, pensando que no se puede hacer nada. Así es nuestro destino desafortunado. Lo interpretaron como rezar, sentarse y quedarse quietos donde están, y así siguen haciéndolo. Sin embargo, el significado de la palabra paciencia se enseña en un versículo sobre la guerra. Se le dice al profeta y a su mensajero. En el versículo 146 de la Sura Al-Imran, los profetas y los guerreros nunca se debilitaron, no cayeron en la debilidad, ni se rindieron ante lo que les sucedió. Dios ama a quienes son pacientes actuando de esta manera. Y nuevamente, en los versículos 147 y 148 se explica que la paciencia no significa soportar, aflojarse, volverse apático, someterse, ser perezoso, aceptar la humillación, inclinarse ante la opresión, tolerar agresiones, ser oprimido material o espiritualmente, ni inclinarse ante las injusticias, ni aceptar pasivamente quedándose en silencio, sino que es una vitalidad total. Significa tomar todas las precauciones necesarias para impedirlo y, si es necesario,
hacer todo tipo de sacrificios, incluso dar la vida y trabajar con entrega para alcanzar el éxito en este asunto. Queridos espectadores, para quienes deseen obtener más información sobre los milagros, les recomiendo la obra de Haku Yilmaz titulada Palabras y conceptos importantes en el Corán, así como su obra de 8 volúmenes, Tebyin el Corán, esto es el Corán, organizada según el orden de la revelación. Si ustedes también creen que la información que comparto es útil, les recuerdo que por favor se suscriban a nuestro canal de YouTube Helishim Media TV y a nuestro canal Growth Media International, que transmite en idiomas extranjeros. Activen las notificaciones y compartan nuestros videos y canales con sus seres queridos. En nuestro próximo video hablaremos sobre las heridas y la paciencia del profeta, así como sobre la situación de su familia y cómo fue exonerado de las calumnias relacionadas con el abandono de su familia. En los videos siguientes abordaremos las explicaciones sobre las destrucciones sociales, los diluvios, los rayos, los huracanes y otras desapariciones similares, de acuerdo con la Sunna de Alá. Dicho esto, deseo y ruego que mi Señor nos haga, como expresa el Corán, de aquellos que son pacientes ante todas las situaciones, tanto materiales como espirituales, que requieren paciencia. Eso es lo que deseo y espero, que nunca falte el amor en su corazón ni la sonrisa en su rostro, que todo sea como lo desean, que su corazón esté siempre lleno de paciencia, que Dios los guarde